Mis padres siempre prefirieron a mi hermano y después intentaron demandarme por mi casa. Recibí una carta de mi padre: la casa familiar será para Daniel. Me excluyeron de la lectura del testamento. Semanas después aparecieron en mi puerta: tienes que compartir tu casa con la familia. Mi abogado simplemente dijo: ya no. Desde que tengo memoria, fui el que resolvía los problemas en mi familia. Mis padres siempre vieron a mi hermano mayor, Daniel, como el sensible que necesitaba ayuda constante, mientras que yo, Diego, era el confiable, el que nunca fallaba. Daniel, 3 años mayor, era un desastre: deudas, negocios fallidos, excusas. Pero para mis padres, era el que merecía toda su atención. Yo solo estaba ahí para limpiar su caos. Crecimos en una casa sencilla. Mi papá era mecánico, mi mamá trabajaba en una oficina. No sobraba el dinero, pero salíamos adelante. Daniel, con su carisma, siempre se salía con la suya. A los 18, dejó la universidad porque no era lo suyo. A los 20, se endeudó con un negocio de ropa que colapsó. A los 25, quiso ser DJ y me pidió dinero para un equipo que nunca usó. Yo, mientras tanto, trabajaba turnos dobles en una constructora para cubrir sus errores. Mis padres siempre decían: Diego, tú eres fuerte. Daniel necesita más apoyo. Nunca me quejé mucho, aunque eso significara posponer mis sueños de estudiar arquitectura o viajar. A los 30, me harté. Estaba agotado de ser el salvavidas de Daniel. Ese año, quiso meterse en un negocio de criptomonedas que olía a estafa. Me pidió $5,000. Dije que no. No tenía el dinero, y aunque lo tuviera, no quería seguir tirándolo a un pozo sin fondo. Mis padres se enojaron. Es tu hermano, Diego. La familia se ayuda, dijo mi mamá, mirándome como si fuera el malo. No cedí. Poco después, mis padres redactaron su testamento. Nunca me incluyeron en las charlas. Siempre decían: tú estás bien, Diego, no necesitas nada. Pero un día llegó una carta de mi papá. Era corta, escrita a mano. Decía: la casa familiar será para Daniel. Él la necesita más. La casa donde crecí, por la que pagué reparaciones y hasta una hipoteca que Daniel dejó colgada, sería suya. Sin explicación, sin un gracias. Me sentí traicionado. No era solo la casa, era el mensaje. Había dado todo por ellos, y me dejaron fuera. Llamé a mi mamá, pero solo dijo: no seas egoísta, Diego. Daniel no tiene tu estabilidad. Mi papá repitió que era lo mejor para la familia. Daniel ni siquiera dio la cara, solo mandó un mensaje: gracias por entender, hermano. No entendí nada. Estaba furioso, pero no hice un drama. Simplemente me alejé. Dejé de contestar llamadas a medianoche, de enviar dinero para emergencias. Decidí enfocarme en mí. Empecé a ahorrar. Quería algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. 2 años después, compré una casa pequeña en las afueras. No era lujosa, pero tenía un jardín y un porche donde podía tomar café tranquilo. Por primera vez, sentí paz. Conseguí un ascenso en el trabajo y empecé a construir una vida que no girara en torno a mi familia. Pero la calma no duró. Un día, mi mamá llamó. Su voz sonaba tensa. Diego, es sobre Daniel. Necesitamos hablar. Sabía lo que se venía. Daniel había perdido la casa familiar. No me dieron detalles, pero al parecer la usó como garantía para otro negocio fallido. Mis padres, ahora sin donde vivir, estaban desesperados. Queremos mudarnos contigo, dijo mi mamá. Es lo justo, somos familia. Me quedé en shock. Después de excluirme del testamento, ahora querían mi casa. Intenté explicar que mi casa era pequeña, que no había espacio, pero no escuchaban. La familia comparte, insistió mi mamá. No dije que no directamente, pero pedí tiempo para pensarlo. Esa noche no podía dormir. Sabía que no les debía nada, pero una parte de mí aún sentía esa responsabilidad que me habían metido desde niño. Días después, mis padres y Daniel aparecieron en mi puerta sin avisar. Mi mamá traía una maleta, mi papá una actitud autoritaria y Daniel solo miraba al suelo. Abre la puerta, Diego. Nos mudamos aquí, dijo mi papá como si fuera una orden. Me quedé helado. No hay espacio, respondí, manteniendo la puerta entreabierta. Esto no es un hotel. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que era egoísta. Mi papá me miró con desprecio. Siempre fuiste el fuerte, Diego. No puedes abandonarnos. Daniel no dijo nada, pero había algo en su cara, como culpa. Esa noche, recibí un correo. Era una notificación legal. Mis padres y Daniel me estaban demandando. Decían que había firmado un documento años atrás prometiendo compartir cualquier propiedad con la familia. No recordaba nada así, pero el estómago se me hizo un nudo. Llamé a un abogado, Martín, un tipo directo que no se andaba con rodeos. Le conté todo. Soltó una risa seca. Clásico caso de familias que exprimen a uno hasta dejarlo seco. Vamos a pelear esto, dijo. Me pidió que buscara cualquier prueba de lo que había pagado por mi familia. Rebusqué en mi garaje y encontré un sobre con recibos, facturas, préstamos, multas de Daniel. Había gastado miles en él.
Pero lo que más me sorprendió fue un correo impreso de Daniel, de años atrás, pidiéndome firmar un documento por si acaso. Decía que era para un préstamo, pero ahora veía que era el mismo documento que usaban para demandarme. No era un préstamo. Era una trampa. Sentí rabia, pero también alivio. Por fin tenía pruebas de que Daniel no era solo un fracasado, sino un manipulador. Entregué todo a Martín. Me dijo que necesitaba tiempo para armar una estrategia. Mientras, mis padres seguían llamando, alternando entre súplicas y amenazas. Daniel desapareció, no contestaba. No podía evitar sentir esa culpa que siempre cargaba, pero también sabía que no podía ceder. Una semana después, Martín llamó. Diego, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo, con un tono serio pero emocionado. Encontramos algo en los documentos de Daniel. No es solo una disputa familiar. Tu hermano está metido en algo turbio, y creo que podemos usar eso para terminar con esta demanda. No sabía qué había encontrado, pero por primera vez sentí que podía liberarme del peso de mi familia. La pregunta era si estaba listo para enfrentarlos y exponer a Daniel por lo que era. Me pidió que fuera a su oficina al día siguiente. Trae todo lo que tengas, dijo. Esa noche no dormí. Mi cabeza era un torbellino. ¿Qué tan grave era lo de Daniel? ¿Mis padres sabían algo? Siempre fui el que arreglaba sus problemas, el que pagaba las deudas, el que mantenía la paz. Pero esto era diferente. Era mi casa, mi vida. No iba a dejar que me la quitaran. Llegué a la oficina de Martín temprano. Era un lugar sencillo, con diplomas en las paredes y una recepcionista más interesada en su teléfono que en mí. Martín me recibió con un café y una carpeta llena de papeles. Siéntate, Diego. Esto es serio, dijo, abriendo la carpeta. Había extractos bancarios, correos, contratos. Algunos los reconocí, recibos de pagos que hice por Daniel, facturas que cubrí. Otros eran nuevos. Tu hermano no es solo un desastre con el dinero, empezó Martín. Está metido en un esquema de fraude. Ese negocio de criptomonedas no era solo una mala idea. Era una estafa. Convenció a varias personas, algunas no muy recomendables, de invertir en una plataforma falsa. Prometía ganancias enormes, pero todo era mentira. Usó la casa familiar como garantía para préstamos de prestamistas dudosos. Cuando todo colapsó, perdió la casa y dejó a mucha gente furiosa. Me quedé helado. Sabía que Daniel era irresponsable, pero esto era otro nivel. ¿Y mis padres?, pregunté. Martín suspiró. No parece que estén metidos directamente, pero Daniel los manipuló. Ese documento que dicen que firmaste, el que usan para demandarte, es parte de un acuerdo que él usó para pasar sus deudas como una obligación familiar. Te puso como respaldo sin que lo supieras. Sentí una rabia que me quemaba por dentro. Recordé ese correo de Daniel, pidiéndome firmar algo por si acaso. Estaba tan ocupado cubriendo sus deudas que no lo leí con cuidado. Confié en él. Y ahora, ese error me estaba costando caro. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Martín se recostó en su silla. Grave. Pero también es nuestra ventaja. Encontramos un pago sospechoso que Daniel hizo desde una cuenta que no está a su nombre. Creo que está lavando dinero o algo por el estilo. Si jugamos bien, podemos hacer que retiren la demanda y mantenerlos lejos de tu casa. No sabía si sentir alivio o miedo. Esto no era solo una pelea por mi casa, era un lío que podía arrastrarme si no tenía cuidado. Martín me explicó el plan: reunir más pruebas, rastrear las transacciones de Daniel y preparar una contrademanda. No solo nos vamos a defender, dijo. Vamos a exponerlo. Pero necesitas estar seguro, Diego. Esto va a ser duro. Tu familia no lo va a tomar bien. Pensé en mis padres, siempre defendiendo a Daniel, incluso cuando sabían que estaba equivocado. Pensé en las noches que me quedé despierto pagando sus facturas, en los sueños que dejé de lado. Y pensé en mi casa, mi refugio. Estoy listo, dije. Haz lo que tengas que hacer. Los días siguientes fueron una locura. Martín y su equipo trabajaron rápido, contactando a un investigador privado para seguir el rastro del dinero de Daniel.
Mis padres seguían llamando, cada vez más desesperados. Mi mamá dejaba mensajes llorando, diciendo que no podían quedarse en la calle. Mi papá me escribía textos cortos, como órdenes: Diego, resuelve esto. Daniel, como siempre, estaba desaparecido. No contestaba, no aparecía. Pero algo me decía que sabía lo que estaba pasando. Una mañana, revisando mi correo, encontré un mensaje anónimo. Era corto: cuidado con tu hermano. ¿No es quien crees? Adjuntaba capturas de pantalla de chats. No reconocí los nombres, pero hablaban de transferencias, plazos y limpiar el rastro. Uno mencionaba mi nombre, diciendo que yo cubriría si algo salía mal. Mi corazón se aceleró. Esto confirmaba lo que Martín sospechaba: Daniel me había metido en su esquema sin que yo lo supiera. Le envié todo a Martín. Me llamó esa tarde. Esto es oro, Diego. Con esto, podemos presionar a Daniel para que retire la demanda. Si no, lo entregamos a las autoridades. Sentí que por fin tenía el control. Pero también sabía que esto significaba cortar cualquier lazo con mi familia. Exponer a Daniel no solo lo hundiría a él, mis padres nunca me lo perdonarían. Martín organizó una reunión de conciliación con mis padres y Daniel. Dijo que era la mejor forma de evitar un juicio largo. Les mostramos lo que tenemos y les damos una salida, explicó. Si no la toman, vamos a la corte. La idea de enfrentarme a mi familia en una sala llena de abogados me ponía nervioso, pero no había vuelta atrás. Había cargado con sus errores toda mi vida. Era hora de poner un límite. El día de la reunión llegó rápido. Era una sala de conferencias en un edificio genérico, con olor a café viejo. Mis padres llegaron primero, con cara de cansados. Mi mamá me miró con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Mi papá apenas me saludó. Daniel entró después, con esa actitud despreocupada que siempre usaba para salirse con la suya. Me dieron ganas de gritarle, pero me contuve. Martín estaba a mi lado, con su carpeta de pruebas. El abogado de mis padres habló primero. Era un tipo mayor, con voz monótona, que repitió el argumento de la demanda: el documento que firmé, la obligación familiar, como mi casa debía ser compartida. Cuando terminó, Martín tomó la palabra. Sin alzar la voz, puso los documentos sobre la mesa. Extractos bancarios. Correos. Capturas de pantalla. Explicó cómo Daniel había usado la casa familiar para garantizar préstamos fraudulentos. Cómo me había involucrado sin mi consentimiento. Cómo las transacciones apuntaban a algo ilegal. El silencio en la sala era pesado. Mi mamá miró a Daniel, esperando que dijera algo. Mi papá apretó los puños. Daniel, por primera vez, parecía nervioso. Eso no es cierto, balbuceó. Son mentiras. Pero Martín no se inmutó. Sacó el correo anónimo y las capturas de los chats. Si esto no es cierto, dijo, no tendrás problema en explicarlo ante un juez. O ante la policía. Mis padres se quedaron mudos. Mi mamá empezó a temblar, mirando a Daniel como si lo viera por primera vez. Mi papá se puso rojo, pero no habló. Daniel intentó defenderse, pero sus excusas eran un desastre. No es lo que parece, dijo. Solo estaba tratando de salir adelante. Nadie le creyó. Martín les dio una opción: retirar la demanda y dejarme en paz, o enfrentar una contrademanda con todo lo que habían encontrado. Y créanme, añadió, esto no es algo que quieran que llegue a un juez. Mis padres se miraron. Daniel seguía mirando al suelo, como si quisiera desaparecer. La reunión terminó sin una decisión clara. El abogado de mis padres dijo que necesitaban tiempo para evaluar. Pero algo había cambiado. Vi duda en los ojos de mis padres. No era solo enojo o tristeza, era como si empezaran a darse cuenta de quién era Daniel. Cuando salimos, Martín me dio una palmada en el hombro. Lo hiciste bien, Diego. Ahora depende de ellos. Esa noche, no pude dormir. Sabía que la pelea no había terminado. Mis padres podían ceder, pero Daniel no era de los que se rinden fácil. Había algo en su silencio, en su mirada, que me decía que no dejaría esto así.
Aunque tenía a Martín y las pruebas de mi lado, sentía que algo más venía. Los días siguientes fueron tensos. Mi mamá dejó de llamar. Mi papá me envió un mensaje: Diego, necesitamos hablar. Solo nosotros. No respondí. No sabía si estaba listo para más excusas. Una parte de mí aún quería arreglar todo, pero otra me decía que era hora de dejarlos ir. Unos días después, Martín me llamó. Buenas noticias, dijo. El abogado de tus padres quiere negociar. Creo que están empezando a entender que no tienen caso. Pero también me advirtió: Daniel está actuando raro. El investigador dice que ha estado contactando a gente, probablemente intentando cubrir sus huellas. Mantente alerta. No me gustaba cómo sonaba eso. Daniel siempre había sido bueno para salir de problemas, y no me sorprendería que intentara algo desesperado. Decidí revisar mi casa. No era paranoico, pero algo en mi instinto me decía que debía asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras revisaba el correo acumulado, encontré una carta sin remitente. La abrí con cuidado. Era una nota escrita a mano, en una letra que no reconocí al principio. Decía: para, Diego. No sigas con esto. No sabes con quién te metes. Mi estómago se hizo un nudo. No era la letra de Daniel, pero algo me decía que estaba detrás de esto. La guardé y se la envié a Martín de inmediato. Esa misma tarde, Martín me llamó de nuevo. Esto se está poniendo feo, dijo. La nota no es solo una amenaza. Creo que Daniel está tratando de intimidarte para que retires la contrademanda. Pero también es una prueba más en su contra. Me dijo que el investigador había rastreado más movimientos de dinero. Daniel había estado transfiriendo fondos a cuentas en el extranjero, probablemente intentando esconder lo que había ganado con su estafa. Pero había cometido un error: una de las transferencias estaba vinculada a un correo que mencionaba mi nombre, como si yo estuviera involucrado. Era otra trampa. Esto termina ahora, dijo Martín. Vamos a presentar todo esto al juez si no retiran la demanda en 48 horas. Y vamos a contactar a las autoridades por el fraude. Me preguntó si estaba de acuerdo. No lo dudé. Hazlo, dije. Estaba cansado de vivir con miedo, de sentir que mi vida no era mía. Quería terminar con esto de una vez. Esa noche, recibí un mensaje de Daniel. Era la primera vez que se comunicaba desde la reunión. Diego, hablemos. No hagas esto. Somos familia. Intentó sonar conciliador, pero lo conocía demasiado bien. No era arrepentimiento, era desesperación. No respondí. En lugar de eso, bloqueé su número. No iba a caer en sus juegos otra vez. Al día siguiente, Martín me dijo que el abogado de mis padres había aceptado retirar la demanda. Pero había una condición: querían una reunión final, sin abogados, solo la familia. Martín me aconsejó no ir. Es una trampa, dijo. Daniel está detrás de esto. Quiere manipularte. Pero algo en mí necesitaba cerrar este capítulo. No para arreglar las cosas, sino para decir lo que nunca había dicho. Acordé reunirme con ellos, pero en un lugar público, un café cerca de mi casa. Martín insistió en que grabara todo. Por si acaso, el día de la reunión, llegué temprano. El café estaba casi vacío, con un par de mesas ocupadas por estudiantes y un tipo leyendo el periódico. Mis padres llegaron juntos, con cara de agotamiento. Daniel entró minutos después, con su típica sonrisa falsa. Me miró como si nada hubiera pasado. Diego, gracias por venir, dijo, como si fuéramos a hablar del clima. No dejé que empezara. No estoy aquí para negociar, dije. Quiero que dejen de meterse en mi vida. Retiren la demanda. Dejen mi casa en paz. Mi mamá empezó a hablar, con la voz temblorosa. Diego, somos tu familia. No puedes abandonarnos. Mi papá asintió, pero no dijo nada. Daniel intentó interrumpir, diciendo que todo era un malentendido, que podíamos resolverlo como hermanos. Pero yo ya no estaba escuchando sus excusas. Saqué una copia de los documentos que Martín me había dado. Los puse sobre la mesa.
Esto es lo que has estado haciendo, Daniel, dije. Estafas. Fraude. Usaste mi nombre para cubrirte. Y convenciste a nuestros padres para que me demandaran. Mi mamá se quedó mirando los papeles, como si no entendiera. Mi papá los tomó, leyó un par de líneas y se puso pálido. Esto no es cierto, dijo Daniel, pero su voz temblaba. No sabes de qué hablas. Le mostré la nota anónima. Entonces, ¿esto tampoco es tuyo? ¿Ni las transferencias? ¿Ni los chats donde dices que yo cubriré tus deudas? Por primera vez, no tuvo respuesta. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá lo miró, furioso. Daniel, ¿es verdad?, preguntó. Daniel intentó defenderse, pero sus palabras eran un desastre. Habló de malos socios, de errores, de cómo todo era un accidente. Pero mis padres ya no lo miraban con la misma confianza. Mi mamá se giró hacia mí. Diego, ¿por qué no nos dijiste nada? Sentí una punzada de culpa, pero la dejé pasar. Porque siempre lo defendieron, dije. Nunca me escucharon. Siempre fue el primero, el silencio que siguió fue insoportable. Mi papá finalmente habló. Retiraremos la demanda, dijo, con voz baja. No queremos más problemas. Miré a Daniel, esperando que dijera algo, pero solo bajó la mirada. No había nada más que decir. Me levanté, dejé los documentos en la mesa y salí del café. No miré atrás. Días después, Martín me confirmó que la demanda había sido retirada. Pero también me dijo que el investigador había entregado las pruebas del fraude de Daniel a las autoridades. No sabía qué pasaría con él, pero ya no era mi problema. Mis padres no volvieron a contactarme. Recibí un último mensaje de mi mamá, pidiéndome perdón, pero diciendo que necesitaban tiempo. No respondí. Tal vez algún día podríamos hablar, pero no ahora. Por primera vez en años, sentí que respiraba. Mi casa seguía siendo mía. Mi vida empezaba a ser mía. Conseguí un nuevo proyecto en el trabajo, uno que me emocionaba de verdad, diseñando casas pequeñas como la mía. Empecé a tomar clases de arquitectura por las noches, algo que siempre quise hacer. Y aunque a veces sentía un vacío por mi familia, sabía que había hecho lo correcto. Daniel, según escuché, se mudó a otra ciudad. No sé si lo investigaron o si logró escapar de nuevo. Mis padres se fueron a vivir con un primo lejano. No supe más de ellos. Y, por primera vez, eso estaba bien. Había pasado toda mi vida siendo el reparador, pero ahora entendía que no podía arreglar a los demás. Solo podía construir mi propio camino. Sentado en mi porche, con un café en la mano, miré el pequeño jardín que empezaba a florecer. Era mío. Todo esto era mío. Y nadie iba a quitármelo.